Amigos, amigas, el Toscalero de hoy para mí tiene gran importancia porque se trata de una persona que conocí de niño, conocí de niño, bueno, tirando más a jovencito, en el estanco Iberia, de la calle La Rosa. Anteriormente sí que la había visto pues moverse dentro del barrio, pero nunca con un contacto, digamos, directo, ¿no? Sino siempre, pues bueno, de verlo pasar con su hermano más joven, ¿sí? De verlo dentro del estanco, creo que estaba con él su señora también. Yo allí, pues claro, pues cuando mi madre cerró el estanco de aquí, de la calle San Martín, pues yo el estanco al que más iba era al estanco Iberia. Y entonces en el estanco Iberia, pues compraba cosas que me pedía mi padre o mi madre o cosas que ya a mí me apetecían, ¿no? Y allí pues empecé a conocerlo, eh, digamos, de manera físicamente, ¿no? Del trato, bueno, pues esto, quiero lo otro, pero nunca una cosa digamos, de una relación personal, eh, de hablarnos de cosas nuestras y de intimidar en cosas, no, no, jamás, nunca. Pero, pasado años y años y años, pues un día iba por la calle La Marina, a la altura de donde está la avenida, que hoy ya no se puede ver el mar porque lo tapa el edificio múltiple, ¿no? Pues me encuentro con él y él con un bastón. Y bueno, le saludé y él me recordó. Sí, fue una cosa sorprendente, ¿no? Él me recordó, incluso me dijo Paco, sí, me dijo Paco. Y yo, pues, realmente no me acordaba de su nombre. Y en la conversación, pues iba, digamos, echando cabos a ver si él me soltaba cómo llamarle, ¿no? Entonces me dijo, yo me llamo Cipriano Manuel, me llamo Cipriano Manuel. Claro, eh, yo pues le pregunté, bueno, ¿cómo se encuentra? Pues claro, lo veía con el bastón, andando despacito, un rosario en la mano, y entonces pues me empezó a contar sus aventuras. Él nació en Galicia, eh, estuvo trabajando en barcos, venía a Tenerife y aquí en Tenerife, en el barrio del Toscal, se afincó. Siempre la historia ha dicho que el barrio del Toscal, como el Cabo Llanos, eran barrios de pescadores, ¿no? Entonces, bueno, él se afincó en el barrio y gente me comentaba que había trabajado en el banco, en un banco, ¿no? Y, pero yo, digamos que todas esas cosas yo no las sé, o sea, no puedo afirmarlas, ¿no? Lo que puedo afirmar es lo que él, pues, me empieza a relatar, ¿no? Me empieza a relatar, me empieza a contar sus aventuras, algunas trágicas, y lógicamente esas trágicas son las que le producen ese, digamos, esa delicada situación en la cual él, según me cuenta, salvó la vida de casualidad y que le estaba muy agradecido al Santísimo, ¿no? Por tal motivo, y eso le llevaba en el encuentro que yo tenía con él en la calle La Marina, justamente cuando yo salía de paseo y él iba rumbo a la iglesia San Francisco, donde él iba a darle gracias al Todopoderoso por haberle ayudado
a escapar de la tragedia de morir en ese momento, ¿no? Y claro, empezábamos a hablar y yo le relataba lo del estanco Iberia. Creo que también comentamos alguna vez cosas de su hermano, que su hermano creo que se dedicó al tema político o sindicalista o algo de eso, se dedicó a ese tema, no sé si se sigue dedicando, pero bueno, digamos que por ahí van las conversaciones, que él estaba viviendo por ahí, por la calle La Rosa, por esa zona de ahí, de la calle El Saludo, La Rosa y tal. Y, y luego, pues, esas aventuras que lógicamente todas las personas tenemos, ¿no? De nuestros viajes, de la gente con la que nos relacionamos, las empresas con las que trabajamos, eh, las personas, casi siempre, y él, pues yo pondré un pequeño reportaje de su voz, un pequeño reportaje de su voz contando él esas anécdotas, ¿no? De, de cómo se relaciona, eh, vamos, es que, vamos, le vamos a escuchar a él hablar, ¿sí? A Cipriano Manuel le vamos a escuchar hablar porque yo le tengo grabado y entonces resulta que en esa charla que yo tuve con él ese día, en la calle, digo, en la calle La Marina, al lado de donde está la avenida que tapa el edificio múltiple del mar, que se hizo precisamente para que fuera un mirador y ver usted las palmas, la entrada y salida de los barcos, y claro, con el tapón ese que pusieron delante, pues eso es imposible, ¿no? Esa es la modernidad, pero bueno. La cuestión es que él empieza a mencionar personas que realmente, claro, nos tenemos que situar en edades, Yo tengo 78, él me tenía que llevar, pues no sé, 8 años, no sé, 7, 8, 6, no sé, me tenía que llevar más años que los que yo tengo, ¿no? ¿Sí? Porque cuando yo iba al estanco Iberia, ya él era mucho más adulto, ¿no? Que yo. Entonces lógicamente, esa es la edad que él podía tener, unos 80 y tantos años, no sé, más o menos, digo yo. Y entonces, pues, me relataba con pelos y señales la cantidad de cosas por las que tuvo que atravesar, sus salidas al mar, eh, las embestidas en el mar, no sé, todas esas cosas que se empiezan a relatar y que cuando dicen, no, estas son las batallitas del abuelo, en este caso no son las batallitas del abuelo, en este caso es una realidad, es una auténtica realidad la de este hombre, ¿no? Una auténtica realidad. Es escuchar a una persona que le está contando verdades, ¿no? De las situaciones por las que pasó. Y a mí me dejaba tieso porque me contaba cosas que realmente me ponían los vellos de punta, ¿sí? Me ponían los vellos de punta. Y yo, claro, yo le podía contar, pues, que sí, que cuando yo viajaba en barco, viajé en el Ernesto Anastasio, en el Villa de Madrid, en el Ciudad de Cádiz, ¿no? Empecé a nombrarle los barcos en los que yo viajaba a Sevilla, ¿no? Que hacíamos Tenerife, Las Palmas, Cádiz, Cádiz, San Lucas de Barrameda y entrábamos por el canal de Sevilla, ¿no? Es decir, que aquello se llama inclusa, creo que se llama inclusa, ¿no? Que era para nivelar el agua que está en el muelle con la que viene del río, ¿no? Bueno, la cuestión, la cuestión es que yo le contaba todas estas cuestiones y él, claro, con la experiencia que tenía y los años que tenía, pues a mí me dejaba, vamos, era como un profesor enseñándole a un alumno, ¿no? Y yo, vamos, si no fuera porque tenía prisa por irse a misa, porque decía, no, es que la misa empieza a tal hora, ¿no? Y claro, él quería estar puntual en la iglesia. Y yo, pues claro, por mí hubiera estado mucho más tiempo hablando con él, pero mucho más tiempo, porque además
Claro, a mí lo que me interesaba y me sigue interesando de todas estas personas que están ahí, ¿no? Aunque Cipriano por desgracia creo que falleció, pues yo, la cuestión es que me contaran cosas de ese tiempo. Es como cuando conecté con un señor de Cuba, creo que se llama Lino Dorta o algo así, con mi apellido, ¿no? Igual. Y empezamos a hablar por lo del apellido y entonces me dijo que él vivía en la calle San Isidro, frente al cuartel de Almeida, ¿no? Y claro, me empezaba a contar como cuando me relacioné con un señor que me empezó a hablar que Rocío Mellado, la cantante que cantaba en el Cine Toscal, en aquellos festivales de variedades donde estaba Juanito Flores, los guaracheros, estaba ese señor que era panadero, que cantaba sentadito en la escalera esperando tu perdón, que nunca llega, y claro, empezaba a relatar esas cosas, ¿no? Y cuando se construyó la casa de mi ex suegro, que era una casa terrera, pero luego yo subí a la azotea para mojar, echarle con la manguera agua a las vigas que se pusieron aquí en esta casa, y después resultaron que tenían el aluminosis, creo, y hubo que cambiarlas por otra. Bueno, todo ese fregado. Empezamos a hablar de la tintorería que estaba frente al cine Toscal, de Antonio el portero del cine Toscal, del otro que creo que se llamaba Filiberto, que tenía la barbilla así media afilada, ¿no? Sí, tenía una barbilla media afilada que era el que llevaba la cantina del cine Toscal. ¿No? Empezábamos a hablar de todas esas cosas, ¿no? De ese tiempo pasado. Y nos daban las uvas. Si no fuera por eso que estoy diciendo, de que él tenía el horario ya estipulado para la hora de la misa en la iglesia de San Francisco, ¿no? Girando él por la calle de la Marina, la calle de San Francisco, para allá, para llegar hasta la iglesia, ¿no? Y él iba, pues bueno, lento, lento porque su cuerpo no le podía dar para más, ¿no? Y iba tranquilito, relajado, relajado, y me imagino que en su mente iría pensando en la cantidad de cosas que se le quedaron en el tintero cuando hablaba conmigo y que a lo mejor al día siguiente nos volvíamos a encontrar y me las recordaba, ¿sí? Porque me hablaba de NASA, me hablaba de redes, me hablaba de pesca, me hablaba, claro, de temporales, me hablaba de todas esas cosas, e incluso de las empresas aquí, ¿no? De pesca que se montaban y él empezaba a relatarme cosas, ¿no? Y en digamos, en esta charla que tuve con él, ¿no? Que ya digo que la voy a poner para que ustedes la escuchen, yo realmente me empezaba a hablar de personas que yo, pues, no las recordaba en absoluto porque quizás, claro, yo era un niño o un jovencito, o fue cuando coincidió que yo estaba en Sevilla y vine para acá nada más que de vacaciones durante los años que estuve fuera. Pero vamos, él empezaba a relatarme, a relatarme, a relatarme cosas y yo pues me quedaba, digamos, muchas veces en 33 porque me decía fulanito de tal y claro, fulanito de tal tenía un apodo, que era lo clásico en ese tiempo, ¿no? Y ya lo he contado muchas veces, que en el tema de la pandilla, ¿no? Que en el tema de la pandilla, que yo he criticado lo del ayuntamiento, aquí en la casa Pisaca, con, con el sastre, ¿no? De ponerle el mudo, en vez de ponerle sastre o diseñador de trajes de carnaval o simplemente diseñador, era, digamos, lo más correcto, sin ofender una cuestión de defecto físico, ¿no? Entonces, esas cosas, pues yo, digamos que muchas veces con él las hablaba. Y él estaba totalmente de acuerdo conmigo en que las cosas hay que respetarlas, hay que tener educación y respeto. Y que todas esas cosas, pues, era el tiempo, digamos, en el que el trato personal, lo puedo decir correctamente porque el trato personal de esa época, como yo lo he vivido, era que el niño o el jovencito o incluso entre adultos, la palabra usted era
la habitual. Lo del tú, lo del tuteo es una cosa que nace después, el tratarte de tú, y a mí eso realmente no me afecta, de verdad. No me afecta de que me llamen de tú, no tengo ningún problema que me llamen de tú, yo no tengo ningún problema porque a mí el usted o el tú me da igual. El usted es como más rimbombante y el tú es una cosa de más de amistad. Pero claro, cuando no conoces a una persona, no tienes un trato con él, pues normalmente a mí me surge la palabra usted, porque lógicamente me he acostumbrado de pequeño a respetar a las personas que no conozco y a intimar, digamos, intimar, no, vamos a ver, no sé si me he equivocado en la palabra, creo que eh, en una relación personal entre amigos, el tú, eso creo que es más correcto, ¿no? El tú no tiene ningún tipo de problema, ¿sí? Tú eres esto, tú eres lo otro, mira a ver si tú me puedes hacer esto, mira a ver si tú puedes ir a tal sitio, y antes no, antes era a ver si usted puede hacer esto, usted puede hacer lo otro, usted puede ir a tal sitio, claro, era totalmente diferente el trato era totalmente diferente, como era también diferente la forma de vestir, ¿no? Hoy, pues miren, con una camisa sencilla, un pantalón, incluso nos reíamos cuando veíamos llegar a gente extranjera con pantalón corto, ¿no? O viendo a las rusas con su traje, bata blanca y las piernas todas llenas de pelos, ¿no? Cuando se podían depilar perfectamente, pero claro, hoy usted eso casi no lo ve. Bueno, yo no lo vi, bueno, casi no lo ve, no, es que yo no lo he visto. Y he tratado con mujeres rusas, ¿no? He tratado con ellas hablando que es que es singular. Porque, por ejemplo, yo mi trato con Astrid Bond, que es inglesa, habla un castellano perfecto. Y cuando hablé con Mercedes, aquí en la entrevista, en la charla, me decía que su marido alemán habla un castellano perfecto, ¿no? Es decir, que eh, son extranjeros que han llegado a este lugar y se han adaptado de tal manera que hablan muchas veces mejor que uno y a lo mejor le emplean alguna palabra de diccionario que usted no tiene ni idea, ¿no? Pues en este caso, con Cipriano Manuel me hablaba con una corrección tremenda, ¿no? Además hablaba pausado, hablaba con recuerdos, ¿no? Y a veces me decía, pues mira, es que a veces se me va el tocho, ¿no? A veces se me van las cosas, pero inmediatamente hay como un reflejo que me vuelve y empiezo a recordar. Porque claro, dado el accidente que tuvo, pues imagino que muchas de las cosas del cuerpo pues no le empezaron a funcionar bien, ¿no? No le empezaron a funcionar bien. Pero bueno, la cuestión es que conmigo, pues ya digo, teníamos unas charlas larguísimas. Ya teníamos unas charlas largas. Lo único es que a mí muchas veces lo que me hacía, digamos, cortar a veces la conversación era pensar que él tenía que llegar a la iglesia y que a lo mejor el estar hablando conmigo le impedía al paso lento que él iba caminando llegar a tiempo a la misa, ¿no? Que él quería llegar allí. Aunque lógicamente en las iglesias, pues bueno, aunque tú no acudas a misa, pues puedes llegar y si no te puedes arrodillar, por lo menos sentarte, pues puedes hablar con el Todopoderoso, ¿no? O con la Virgen, ¿no? Puedes mandarle mensajes, ¿no? Como yo hago aquí, pues con las fotos de mi madre, ¿no? Que yo hablo con ella, hablo con ella. Ella no me responde, claro, pero las respuestas que yo sé que me va a dar, las tengo clavadas en mi memoria del tiempo en que sí existía en tierra y hablaba conmigo y me daba los consejos. Y yo pienso que eso es una cosa que realmente vale de manera personal muchísimo más que estas cosas de ir a los cementerios, poner flores y no sé qué, porque realmente es que no sé, porque yo creo que a la persona que tú quieres y esa persona te quiere a ti,
la tienes más en tu recuerdo, más dentro de ti en tu recuerdo, que ir allí y ver una losa y ver una, no sé, creo, yo, ese es mi concepto, puedo estar equivocado, pero vamos, ese es mi concepto de las cosas, ¿no? Y siempre, pues, la presencia personal que tú tienes con esa persona, de tiempo, de años, de meses, no sé, es algo que tú tienes dentro de ti, y que eso nunca se te va a olvidar hasta que tú también desaparezcas, ¿no? Y yo, claro, yo tengo esa foto de Cipriano Manuel ahí en la calle La Marina, al lado de la avenida, con ese edificio múltiple enfrente que tapa el mar, pues tengo esa foto de Cipriano Manuel con sus dos apellidos, ¿no? La tengo y su voz, claro. Y yo esa voz, como ya digo, la voy a poner contando él todas esas cosas que, todas esas cosas no, ahí me equivoco, todas no, parte, una parte quizás mínima, una parte quizás mínima de esas conversaciones que yo tenía con él y que lo tengo ahí presente, grabado, con su imagen. Y eso para mí es un tesoro. Para mí es un tesoro toscalero. Un tesoro toscalero. Yo, digamos que otra de las cosas que siempre he dicho y que sigo manteniendo es que nunca pregunto a la persona sino por las cuestiones profesionales. Y si él me empezó a contar cuestiones de su accidente, de su grave accidente y de su amor por el Todopoderoso que le había salvado la vida, ¿eh? Son cosas que entran dentro de una conversación, digamos, normal. Ahora, que yo le pregunte a él, bueno, ¿en qué año te casaste? ¿Cómo se llama tu señora? ¿Cuántos hijos tuviste? ¿Cuánto ganas? Eh, yo nunca me verán hacer eso. Es como sucedió ayer en la publicación que hice de mi amigo, de mi gran amigo, enorme cineasta, ¿no? Enorme, bueno, grande como defensor de los animales, ¿no? Grande sapiencia, haciendo un cine aquí en Canarias como se puede hacer aquí en Canarias, ¿no? Sin los medios técnicos que tú puedas tener en otro sitio, ¿no? Que tiene millones, millones de euros, o en aquel momento millones de pesetas o millones de dólares, ¿no? Para hacer esas grandes producciones de Hollywood y tal. Pues él y el hermano hicieron unas grandes películas. Y claro, cuando llegaron, su padre tiene el nombre de una calle, ¿no? El padre de ellos tiene el nombre de una calle ahí donde está la calle Pisaca, donde está el, el, el complejo Pisaca, ¿no? Creo que es Teodoro Ríos, ¿no? Como, ¿no? Como el nombre del hijo creo que es el mayor, Teodoro, y después es Santiago, y está también Ricardo, ¿no? Pero Roberto. Sí, y ayer, pues hablando del tema, en un apartado dentro de lo que él tiene en su muro, salía el alcalde destapando el letrero y salía el rótulo cineasta Teodoro y Santiago Ríos y debajo ponía y Robert. Pero no es una foto que yo haya, digamos, encontrado en algún, digamos, lugar por ahí, ¿no? Sino que estaba en el muro de Santiago Ríos, ¿no? En el propio muro, y así se lo hice contar a una señora o señorita que me contestó, no, es que allí no figura cuando estaban todo eso. Digo, bueno, pues no lo sé, y se debe estar manipulado. Digo, pues no sé si está manipulado o no, yo no entro ni salgo en eso. Como hubo otra señora o señorita que me decía, no, es que este hombre, el Roberto Ríos, figura en el vuelo del Guirre, sí, pero dése cuenta que un cineasta, cuando eres cineasta, tú figuras en el rótulo principal como director de la película, como los actores y actrices, ¿no? Que figuran al principio de la película como principales. Y después del DEN, figura todo el reparto de todo lo que sucedió en la película. O sea, hasta el catering, quien les dio de comer y de todo, ¿no?
Y claro, en este caso, yo no sé, ni voy a entrar ni a salir, como ya estoy diciendo, de Cipriano Manuel, no voy a entrar en cuestiones personales, ¿no? En por qué está o tal. Es que decir, yo tengo un hermano, ¿no? Agustín Dorton Pierre, que él se ha dedicado a la administración y yo me he dedicado a la música, al cine y la literatura. Somos dos mundos aparte. Es decir, que si alguno recibe un homenaje, como fue en mi caso, que he recibido dos homenajes, uno por la música y otro por el cine, he recibido dos homenajes y mi hermano no ha recibido, quiere decir que yo no, lo que no puedo poner es en donde a mí me han hecho los homenajes el nombre de mi hermano, porque a él no le han hecho el homenaje ese, ¿no? De música y cine. Claro, claro, en ese caso, pues estoy diciendo las cosas como han sucedido, no es que yo me las invente. Y si es una cuestión, ¿no? De que han hecho una guarrada ahí, ¿no? Han manipulado fotográficamente ahora con la inteligencia artificial y con cómo se pueden manipular las fotografías, pues que se haya puesto eso. Pues sí, lo entiendo. Pero lo que sí estoy totalmente de acuerdo en que no se está controlando lo que se hace en las fachadas y en las puertas de los garajes, no del barrio El Toscal, sino de todo Santa Cruz de Tenerife, que cualquiera compra un spray y pinta viva fulano o te quiero Laura. Eso podía estar controlado tranquilamente. Y a lo que me refería, a lo que me refiero. Sí, porque si eso tiene, digamos, una cosa que llama la atención, que un alcalde corra y vea un rótulo debajo de donde se estrena, donde se inaugura una calle, también es vergonzoso el que usted vaya por la calle y vea una fachada, que no sea ni del ayuntamiento ni del gobierno civil, ahí nadie se atreve a poner nada, pero en otras casas que la gente se gasta un dinero por pintar una casa y luego le lleva un impresentable y le pone allí un letrero y no pasa nada. No, tiene que haber una orden. Claro, eso tiene que estar controlado y si se quiere controlar, se controla sin ningún tipo de problema, porque se sabe dónde se compra el spray y quién lo compra. Claro, porque además hay una vigilancia en la calle policial y eso se ve a un tipo por ahí haciendo cosas. Otra cosa es cuando se hace algo artístico, de lo cual yo lo aplaudo. Hay zonas aquí en las que Santiago hay un cuadro artístico precioso, ¿no? Luego hay otro que está donde estuvo la ciudad juvenil, de entrada para la calle El Pilar, también hay un lateral allí que está precioso. Es decir, son artistas los que han hecho ese trabajo. Hay una puerta de garaje en la calle Santa Rosalía o San Vicente Ferrer. Creo que es San Vicente Ferrer, donde está la puerta de garaje que está pintada de una manera que es preciosa. Claro, eso sí es de aplaudir, pero yo te quiero, vete por ahí y tal, eso no cuadra. Bueno, pero como estamos en la historia de Cipriano Manuel, esto fue, digamos, consecuencia de las cosas que han sucedido en estos días atrás, ¿no? Ayer, anteayer y tal. Pero con Cipriano Manuel, la cuestión que yo me centro como toscalero es que, a pesar de ser, que es lo que siempre he dicho, personas que vienen de otro lugar y se asientan aquí y hacen canariedad, esas personas para mí son de aquí. Sí, podrán tener su nacimiento en otro lado, pero al asentarse en un barrio, ya sea el Toscal, ya sea el Cabo, ya sea el Cabo Llano, o ya sea La Salud, ya sea, no sé, Chamberí, el barrio que sea, Salud Alto, Salud Bajo, el que sea, es un señor que se asienta ahí y pasa su vida ahí y por lo tanto esa persona merece todo el respeto del mundo a llamarse toscalero. Bien, una vez ya he aclarado todo ese tema, más o menos, de los encuentros con él, casi a diario, menos los días de fiesta, creo que de lunes a viernes, era cuando todos los días me encontraba con él a la misma hora, en el mismo sitio, en la calle La Marina,
frente a la avenida, ¿no? Que era el mirador para ver el mar y tal, que nos lo taparon con el edificio múltiples, ¿no? Entonces, eso, digamos que ahí tuvimos una conversación y yo se la grabé. Y esa grabación se las voy a poner ahora para darle después conclusión a este tema. El nombre de mi amigo es Cipriano Manuel Pérez García, un extraordinario personaje del barrio El Toscal con mucha historia, Súper interesante hablar con él y hemos hablado del Estanco Iberia, ha hablado de su vida personal, ha sido otro encuentro maravilloso con él. Así que con él, cuando hagamos el reportaje, hay que contar. Claro que yo me liaba mucho con la gente, ¿sabes? Y que tuve unos amigos que me decían, no que sea amigos, somos hermanos, coño, de Pelguanche, que vivían al lado de Tomás. Y Tomás era el de Sampo, que el padre tenía una tienda mayorista en el mercado. En el mercado, que después vino a vivir aquí en la calle San Francisco. Aquellos que tenían, eran 3 hermanos, dos chicos y una chica. Éramos como hermanos todos, ¿te acuerdas? Pepe que decía que no somos primos ni sobrinos, ni somos nada, somos hermanos. Exacto. Era un chico, yo tuve gente mayor igual, ¿eh? Mi madre nos enseñaba que había aquellas bolsitas de pan. Había otra educación. Aquellas que había que ayudar a las personas mayores, tanto hombres como mujeres, había que llevárselo a la casa. No, y había que tratarlo de usted. El tú, eso un niño no lo podía decir. Y ellos estaban asombrados porque decían, su marido está siempre fuera. Y usted, claro, y eso te va. Porque mi padre cogía las vacaciones cuando estábamos nosotros de vacaciones. Yo solamente una vez hice una comida de Navidades con mi padre, que tuvo un accidente que después lo embarcaron aquí abajo en Honduras. En Honduras, que no podían hacer nada. Otra cosa que iba arriba con unos chicos, lo llevaban, decía esto, se lo cargaban, se lo ponían y él daba la baja cuando iba tú. Oye, Aurelio, dame esto. Y daba la baja nada más. Rabina, que era el presidente, era yerno de don Agustín Pizarro. El médico. Que vivía en la calle San Francisco, aquí. Sí, aquí enfrente del espacio 105. Y la hija estaba casada con el que fue director muchos años, los Rabina. Sí, de los Rabina. De los Rabina fue mucho. Bueno, hoy uno es un buen. De hombres y mujeres de nuestras necesidades. Sí. Orina, urólogo. Éramos aquello. Urólogo, sí. Y a mi madre le gustaba mucho la siga, sobre todo, la empanada. Y a cada momento de la señora gorda aquella que la tenían como criada que vivía aquí en la calle del Saludo, viviendo. La primera era de la esquina. Y un día me dijo, no es don Agustín solo lo que pide eso. Así es lo que pide, a lo mejor 2 al mes. Es que mi madre era buena cocinera. Y ella las mujeres de antes, enseñaba. Las mujeres de antes eran diferentes. Ella nos enseñaba todo. Bueno, un día aquí, donde estuvo Radio Nacional y esto aquí de los la Marina, la casa, le dejé bajar a una señora que bajé. Ella era mayor. Y le dije, y empezó a decir, oye, ¿por qué se dice, mire, no quiero usted borrar lo que mi madre le ha enseñado. Y me dio un abrazo. Esas son las madres que hay. Claro. Y un día, en los almacenes aquellos de muebles que hay allá abajo de San Francisco, pasó lo mismo con una chica de unos 20 y pico de años. Y se llamaba Alberto, el dueño. y le dije lo mismo que le dije a la madre. Cogió, yo me narró, tú fuiste lo que le hiciste con mi madre. Mi madre teníamos muchas cosas. Aquello, y si le decían que alguna cosa no le gustaba, el cine dice, hermana, no soy al cine. No restaba por no comportarnos
como ella nos enseñaba. Yo con usted estaría hablando años. Pues, pero hay cosas que hacer, ¿no? Tiene que estar ya a la iglesia. Sí, bueno, pues iba a la iglesia. Bueno, una vez que han escuchado a Cipriano Manuel, podrán darse cuenta del amor que él le tiene al Toscal. Y su vida que transcurrió entre el mar, la tragedia que tuvo, el darle las gracias al Todopoderoso por haberse salvado la vida en esa tragedia y haber, pues me imagino, creado una familia aquí, en el barrio del Toscal, pues le hace un toscalero de los de antes, ¿eh? Con virtudes de los de antes, que en el ahora también marcó su momento, marcó su momento como persona a la cual la gente de aquí le apreciaba una barbaridad. De hecho, una vez yo lo llamé, no sé si lo llamé dentro de un escrito Cipriano, y no sé si fue José Celio Llanes Llanes, que es otro afincado toscalero porque es de Los Silos, el que me dijo, no, es que él se llama Manuel. Sí, Cipriano Manuel. Sí, así es el que de la cuestión. Cipriano Manuel nos ha dejado aquí en el Toscal unas sensaciones tremendas y nunca te vamos a olvidar.